Mi nombre es Hernán Almaguer y estoy muy honrado de que tengas este audiolibro. Bienvenido a este pequeño viaje que nos hará darnos cuenta de lo valiosos que somos como seres humanos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras vivir una vida plena, alejada del sufrimiento? En este libro quiero compartir contigo una guía completa de consejos que te ayudarán a alcanzar esa vida plena que tanto anhelas. A lo largo de mi camino como escritor y periodista he encontrado inspiración en autores como Miguel Ruiz y su obra Los Cuatro Acuerdos, quien basa su conocimiento en la filosofía tolteca. Me di cuenta de que muchos de estos autores encontraron su inspiración a través de estados meditativos profundos, donde el conocimiento fluía desde su interior. Yo mismo he experimentado algo similar. Tuve acceso a la información que encontrarás en este libro, que en realidad es una recopilación de enseñanzas ya existentes. Sin embargo, he tratado de transmitir los mensajes de manera simple, directa y bastante reducida. Durante mi búsqueda personal practiqué diferentes métodos de meditación e introspectiva, adentrándome cada vez más en estados más profundos. Fue entonces cuando comprendí que gran parte del conocimiento que poseemos está resguardado en nuestro corazón y que podemos tener acceso a él. En mis prácticas descubrí una técnica particular conocida como lazos kármicos. Según se comenta, tenemos conexiones especiales con personas a lo largo de nuestras vidas, y no solo en esta, sino en muchas más. Esto se relaciona con la creencia de la reencarnación y en que estamos aquí para recordar, sanar y aprender. Estas conexiones con otras personas nos ayudan en ese proceso. Durante mis meditaciones sobre los lazos kármicos viví experiencias que, más producto de mi imaginación, sentí como si fueran recuerdos. Experimenté diversas situaciones, historias increíbles en las que yo siempre fui el protagonista de distintas maneras. Cada una de estas visiones traía consigo un mensaje, una lección sobre un comportamiento que en esa vida experimenté y que en algunas ocasiones aprendí y en otras definitivamente fracasé. Me di cuenta que estos mensajes estaban estrechamente relacionados con mi vida actual. Me mostraban cómo ciertos comportamientos me llevaban al sufrimiento constante que experimentaba en mi día a día. Estos mensajes son asombrosos y, aunque ya los hemos leído en diferentes autores, adquirieron una nueva dimensión a experimentar y revivir estas situaciones desde lo más profundo de mi conciencia. Me llevaron desde la felicidad más intensa hasta el sufrimiento más profundo, lo que me ha hecho valorar cada día la hermosa vida que estoy viviendo en estos momentos, a pesar de las dificultades que recordé en ese proceso. Al apuntar cada uno de los mensajes que iba recibiendo después de cada sesión, me di cuenta que era una guía de vida y que sin duda tendríamos que compartirla. Al seguir estos consejos podemos prácticamente alejar el sufrimiento y descubrir que podemos ser creadores de nuestra vida y que podemos tener y vivir todo lo que queramos, con pleno conocimiento de que nosotros estamos construyendo día a día cada una de las experiencias que vamos experimentando a lo largo de toda nuestra vida. Esta guía nos ayuda a tomar conciencia de esto y a diseñar la vida de nuestros sueños. Es un verdadero honor y placer para mí compartir contigo estos valiosos consejos que he percibido al sumergirme en estados profundos de meditación relacionados con mis lazos kármicos. Así que sin más te doy la bienvenida a la senda del espíritu. Consejo número 1. Cree y confía. La desconfianza es un sentimiento que nos impide confiar en nosotros mismos y en los demás. Vivimos en una sociedad donde la mentira y la traición parecen ser la norma y donde se nos enseña a dudar de todo y de todos. Pero esa es la única forma de vivir. ¿Qué pasaría si empezáramos a confiar más en nuestra propia conciencia y en la de los demás? Vamos a explorar el concepto de la confianza desde una perspectiva hermética, es decir, basada en el principio de que todo es uno y que como es dentro es afuera. Según esta filosofía, todo lo que vemos en el exterior es un reflejo de nuestro interior y por lo tanto, si queremos cambiar nuestra realidad, debemos empezar por cambiarnos nosotros mismos desde adentro. La confianza empieza por confiar en nosotros mismos, en lo que se siente, se piensa y se cree. Cuando confiamos en nosotros, nos damos permiso de ser auténticos, para expresar nuestra verdad y para seguir nuestros sueños. Al hacerlo nos alineamos con nuestra esencia y con nuestra misión de vida y creamos una vibración positiva que atrae situaciones y personas afines a lo que estamos sintiendo, pensando y haciendo. La confianza también implica confiar en los demás, en su bondad y en su potencial. Cuando confiamos en los demás, les damos espacio para que se muestre tal y como son, sin juicios ni expectativas. Al hacerlo, creamos una conexión genuina y profunda, basada en el respeto y la comprensión mutua. Además, el confiar en los demás nos ayuda a confiar en nosotros mismos y a desarrollar nuestra propia autoestima.
La confianza puede transformar nuestra realidad e incluso la de la humanidad. Si confiáramos más en nosotros mismos y en los demás, viviríamos en un mundo más armonioso, pacífico e incluso feliz. Por supuesto que esto no significa que no haya riesgos o desafíos, sino que podemos afrontarlos con más seguridad y serenidad. Incluso si alguien nos miente o traiciona, podemos aprender de la experiencia y seguir adelante. La confianza es una actitud que se cultiva día a día con pensamiento, palabra y acción. La confianza es la clave para crear nuestra realidad deseada. Consejo 2. Acepta y sigue adelante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces las cosas no salen como esperamos? ¿Por qué te sientes frustrado, ansioso, decepcionado cuando tus planes se tuercen o tus metas se alejan? Tal vez la respuesta está en tu forma de relacionarte con la realidad, con el flujo de la vida que te lleva por caminos inesperados y sorprendentes. Tal vez lo que necesitamos aprender es soltar el control y confiar en el proceso. Algo que siempre nos ha detenido en la vida es la necesidad de controlar todo. Hemos sido adoctrinados sobre cómo debemos ser como personas, lo que implica que debemos estudiar, con quién debemos relacionarnos, en qué debemos trabajar, cómo deben ser nuestros amigos, pareja, familia, etc. En todo existe la necesidad de controlar. Lo que no sabemos es que todo sucede por una razón y es parte de un proceso de la creación de una realidad consciente, de la cual tenemos el control sobre lo que sucederá, pero jamás de cómo ésta se va a crear. El problema surge cuando creamos expectativas basadas en sistemas de creencias sociales, y esto hace que nos estanquemos en el proceso. Por ejemplo, deseamos ser valientes. No nos vamos a despertar siéndolo de la noche a la mañana. La vida nos pondrá una situación tal que puede ser incluso impactante, que por fuerzas tenemos que serlo. Aceptando este proceso, enfrentándolo y siguiendo adelante, es así como accedemos a eso que hemos deseado, sanando, recordando y aprendiendo. Pero no siempre es fácil aceptar el proceso. A veces nos resistimos, nos negamos, nos rebelamos. Queremos tal y como nosotros creemos que deben de ser las cosas, que sigan nuestro guión, que se ajusten a nuestra lógica. Y entonces comenzamos a sufrir, nos angustiamos y nos desesperamos. Perdemos la conexión total con nuestra esencia, nuestra intuición y nuestra sabiduría interior. Nos dejamos llevar por el miedo, por la duda y por la inseguridad. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta actitud? ¿Cómo podemos soltar el control y confiar en el proceso? La clave está en entregarnos por completo a la incertidumbre, pero teniendo siempre la certeza de que estamos en el camino hacia nuestros sueños y deseos, sea este o no como nosotros imaginamos. Es como no haber visto una película, pero sabemos exactamente cuál es el final. Solo vamos a ser testigos del desarrollo de la trama, la cual no podemos cambiar y no sabremos qué pasará, pero siempre estando seguros de que cómo va a terminar. Lo más hermoso de esto será que tendrá el final que nosotros queramos. Así que acepta lo que hay, no te resistas ni te aferres, fluye con la vida y déjate sorprender, confía en el proceso y disfruta del viaje. Recuerda que todo tiene un propósito y un sentido, y sobre todo recuerda que eres el creador y único dueño de tu propia realidad. Consejo 3. Siempre ve por tus sueños y deseos. ¿Qué significa ser realista? ¿Acaso resignarse a lo que nos impone el sistema, a lo que nos dicen que es posible o imposible, o tal vez atreverse a soñar y desear con libertad expresando nuestro verdadero ser y nuestros talentos? Quiero invitarte a reflexionar sobre la importancia de crear nuestra propia realidad, de sanar nuestra vida y nuestro entorno con nuestro oficio o arte, de disfrutar de todo lo que el universo nos ofrece. Muchas veces nos han dicho que pongamos los pies en la tierra, que lo que queremos es imposible y que seamos realistas, pero la realidad la creas tú. Al soñar y desear le estás dando libertad a tu verdadero ser. Es la manera de exponer tus talentos, tus dones y con esto sanar a la tierra a través de tu oficio o arte. Los momentos más hermosos de tu vida nacerán de lo más profundo de tu ser, porque al sentirte bien podrás sanar y transmitir esa sensación al entorno. Todo lo que queremos ya es nuestro, por eso lo queremos. No hay nada que no puedas tener, vivir o sentir. La vida está hecha para disfrutarse, jamás para padecerse. Siempre queremos algo en específico, aunque el sistema nos obliga a querer siempre las mismas cosas. Pero en realidad no es así. No es codicia o ambición, es simplemente recordar lo que alguna vez vivimos, tuvimos y disfrutamos. Lo que pensamos al imaginarlo automáticamente es nuestro y empieza su creación en nuestra realidad. Te lo mereces todo, todo es infinito, no debe existir carencia en este vasto universo. Todo es imaginación, basta con que lo pienses para que se empiece a crear. Pero no quieras controlar el proceso,
esto ya no te corresponde. Solo deja que las situaciones fluyan, porque es la manera más certera de que todo se materialice. En el proceso de creación es bien importante, porque ahí es donde está tu aprendizaje, porque ahí se te va a enseñar a soltar, a aceptar, a reconocer y a confiar. Cuando logres todo esto, te espera todo lo que desde el amor crearon tus pensamientos. Ser realista no es conformarse con lo que hay, sino atreverse a crear lo que se quiere. Ser realista es soñar y desear con pasión y confianza. Ser realista es vivir plenamente y disfrutar de todo lo que el universo nos regala. No dejes que nadie te diga lo contrario. Siempre ve por tus sueños y deseos, porque en los procesos de construcción de estos está tu aprendizaje. Ahí es donde está tu evolución. Lo mejor de enfocarte en tus sueños es que comienzas a pensar solamente en lo que quieres y no en lo que te hace sufrir, te molesta o temes. Al imaginar tus sueños y deseos comienzas a vivir una vida fantástica, sin necesidad que actualmente sea así, pero al cambiar el pensamiento, esta vida la estarás creando a cada momento. La mejor manera de dejar de vivir la vida que te hace sufrir en este momento es únicamente enfocarte en tus sueños y deseos, pensar solamente en eso. No los cuentes con nadie, no dejes que los contamine la visión de otra persona. Haz que sea personal, solo para ti, y verás que en menos de lo que te imaginas, se acaba el sufrimiento y se comienza a vivir la realidad de tu vida de ensueño. Consejo 4. Que tus valores siempre sean tu camino. Los valores son principios o ideales que guían nuestra conducta y nos ayudan a orientar nuestra vida hacia un propósito mayor. Los valores nos dan sentido, identidad y dignidad. Sin valores seríamos hojas al viento, sin rumbo ni destino. Pero no solo basta con tener valores, también hay que vivirlos y defenderlos. Formar una base sólida de valores y tomar decisiones con base a ellos es la clave para alcanzar la evolución y el conocimiento que necesitamos. Valores como la honestidad, la gratitud, la responsabilidad y la lealtad son indispensables para nosotros mismos. Si aplicamos estos valores a nosotros, automáticamente se verán reflejados en nuestras relaciones y acciones. Este es un modo muy sencillo y rápido de conseguir amor propio, y es el motor de la creación de la realidad deseada. Los valores nos generan una ausencia de karma, lo que limpia nuestro camino espiritual para dar forma a nuestros sueños y deseos. También nos brinda una manera más fácil de aprender las lecciones más duras que la vida nos presenta, para sanar y evolucionar. Pero los valores también tienen un precio. A veces vivir según nuestros valores implica enfrentarnos a situaciones difíciles y conflictivas. A veces tenemos que renunciar a algo que deseamos o necesitamos para mantenernos fieles a nuestros valores. Pero mientras más lo hacemos, más fieles nos somos a nosotros mismos, a nuestra independencia, y esto nos hace sentir orgullosos, lo que es la base del amor propio, que necesitamos siempre para vivir del modo que siempre hemos deseado. Podemos afirmar que los valores son los que nos hace humanos y que sin ellos perderíamos nuestra verdadera esencia. Por eso, que los valores siempre sean nuestro camino hasta el final. Consejo 5. La humildad te hará sabio. La humildad es un valor que nos permite reconocer nuestra igualdad con los demás sin importar las diferencias que puedan existir entre nosotros. Es una actitud que nos abre las puertas al conocimiento, al respeto y la colaboración. Veremos cómo la humildad nos ayuda a crecer como personas y a crear nuestra propia realidad frente a la arrogancia que nos limita y nos aleja de los demás. La humildad nos impulsa a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen o aparentan. Esto nos permite conocer y aprender de cada persona que se cruza en nuestro camino, ya que todas tienen algo que aportar. La humildad nos hace conscientes de que nadie es superior ni inferior a nosotros, sino que todos somos parte de una misma humanidad. Nos facilita el aprendizaje a través de las experiencias. Al ser humilde no juzgamos ni discriminamos a nadie por su origen, su condición o su nivel. Al contrario, aceptamos y aprovechamos cada situación como una oportunidad de crecimiento. La humildad nos hace ver que todo lo que nos sucede tiene un sentido y un propósito para nuestra evolución personal. Nos motiva a hacer las cosas por el simple placer de hacerlas, sin buscar la aprobación o el reconocimiento externo. Al ser humildes, no nos dejamos influir por los factores externos que pueden distorsionar nuestra percepción de nosotros mismos. La humildad nos hace sentir orgullosos de nuestra propia creación, sin importar lo que los demás piensen o digan. Finalmente, la humildad nos lleva a reconocernos a nosotros mismos como seres únicos y especiales, pero al mismo tiempo conectados con los demás. La humildad nos hace ver que somos los creadores de nuestra propia realidad y podemos mejorarla día a día con esfuerzo y dedicación. La humildad nos hace vivir desde el amor y no desde el ego. El
El ego, que es lo contrario, nos cierra la puerta al aprendizaje, a las experiencias, nos hace imitar y demostrar algo que en muchas ocasiones no sabemos ni siquiera lo que es. La diferencia entre la humildad y el ego es simple. El ego siempre quiere demostrar, la humildad solo compartir. El ego envidia, la humildad admira. El ego compite y la humildad colabora. Esto nos hace adquirir conocimiento de manera increíble a la par que se van esas emociones oscuras como la inseguridad, la envidia y la necesidad. La vida se vuelve más ligera y nuestro entorno más agradable. Cuando admiramos y no pretendemos, cuando escuchamos y no juzgamos, cuando aprendemos y no imponemos, todo cambia, todo se vuelve más fácil y ligero. En conclusión, la humildad es un valor que nos enriquece como personas y sociedad, nos ayuda a aprender, a respetar, a colaborar y a crear, frente a la arrogancia que nos empobrece, nos separa. La humildad es el camino hacia una vida plena y feliz. Consejo 6. La magia existe y está en ti. La magia es un concepto que abarca muchas cosas, pero que en esencia se refiere a la capacidad de alterar la realidad con nuestra voluntad, nuestra imaginación y nuestra fe. La magia no es algo externo a nosotros, sino que forma parte de nuestro ser, de nuestra esencia divina y creativa. La magia no es algo que se aprenda o se adquiera, sino que se despierta y se manifiesta cuando nos conectamos con nuestro poder interior y nuestra imaginación. Para usar la magia en nuestra vida debemos creer que somos seres mágicos, que tenemos dones sobrenaturales, que podemos hacer que las cosas sucedan con solo pensar en ellas, que podemos soñar con otros mundos y viajar al espacio con solo imaginarlo. Creer que la magia está en todas partes, en la naturaleza, en los animales, en las personas, en los objetos, en los símbolos, en los números, en los colores, los sonidos y las palabras. Es confiar en ella, confiar en que la magia nos guía, nos protege, nos ayuda, nos inspira y nos sorprende. Confiar en que la magia tiene un propósito y un sentido que no es caprichosa ni arbitraria, sino que pretende y responde a nuestras intenciones y a nuestras vibraciones. Dejar que las cosas sucedan, dejar que la magia fluya y se exprese a través de nosotros y de nuestra realidad, dejar que la magia nos muestre sus señales y sus mensajes, sus sincronicidades, que la magia nos regale sus milagros y sus bendiciones, sus oportunidades y soluciones, que nos transforme y nos eleve, nos cure y nos libere. Sentir la magia al hacer algo que nos apasiona, al estar con una persona que amamos, sorprendernos por un lugar mágico que visitemos, hagamos que todo lo que nos rodea sea mágico. Cuando hacemos esto ocurre algo maravilloso, nuestra vida se vuelve mágica, todo cambia y todo se vuelve increíble, comenzamos a vivir la vida desde nuestros sueños, a los que nunca renunciamos y por los que siempre luchamos, comenzamos a ver lo invisible, a sentir lo intangible, comenzamos a hablar y a pedir consejos a nuestro ángel de la guarda, a nuestra hada madrina, a nuestros guías ascendidos, a seres fantásticos de otros mundos o dimensiones, a maestros espirituales que nos enseñan desde nuestra imaginación cuál es nuestro verdadero poder y nuestra verdadera magia. En conclusión es simple, la magia existe y está dentro de nosotros, solo tenemos que darle la oportunidad de salir y actuar, solo tenemos que crearla con nuestro ser y nuestros pensamientos, donde lo imposible se vuelve posible sin límite alguno, solo tenemos que creer, confiar y dejar que las cosas sucedan, no busquemos más lógica, dejemos de pedir explicaciones y dudemos menos en lo que sentimos, escuchemos esa voz interior que nos dice, tú eres magia. Consejo 7. Siempre elige con el corazón. ¿Qué es lo que nos mueve a tomar decisiones en la vida? ¿Qué es lo que nos hace elegir un camino u otro? Muchas veces nos guiamos por la razón, esa facultad que nos permite analizar las situaciones de forma lógica y racional. Sin embargo, hay otra manera de elegir, una forma que nos conecta con nuestra esencia y nuestro propósito, el corazón. Elegir con el corazón puede ser una experiencia transformadora que nos lleve a vivir una vida más plena y feliz. Veremos cómo elegir con el corazón puede ser beneficioso para nuestro crecimiento y evolución personal, y cómo la mente puede limitarnos al estar configurada por un sistema de creencias sociales. Existen dos voces en nuestra cabeza, los cuales vamos a clasificar como la voz de la mente y la voz del corazón. La voz de la mente es la voz del ego, del contexto social, de la conveniencia. Es agresiva, nos sobaja, nos regaña, nos hace sentir tontos e incapaces. En cambio, la voz del corazón es la voz del amor. Nos habla con cariño, respeto y jamás nos juzga. Sus palabras nos consuelan porque nos dice lo que necesitamos escuchar en ese momento. En cambio, la mente la debemos utilizar como lo que realmente es, un codificador de pensamientos, una herramienta, los cuales transforman nuestra realidad, porque también es muy importante, la mente y el corazón tienen dos distintas funciones, pero sabiéndolas utilizar se vuelven una sintonía increíble.
La mente es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a resolver problemas, planificar y aprender de nuestras experiencias. Sin embargo, la mente también puede ser una trampa que nos impida ver más allá, ya que es la herramienta preferida del ego. Y en la gran mayoría es el ego que absorbe a la mente, dejando por completa fuera al corazón. La mente está condicionada por los sistemas de creencias que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, los mandatos sociales, las normas y los juicios. Estos sistemas de creencias pueden limitar nuestra capacidad de elegir libremente lo que queremos y necesitamos. Al elegir con la razón podemos caer en el error de seguir lo que se espera de nosotros, lo que se supone es correcto o conveniente, pero que no nos hace felices. La voz del corazón no nos juzga, no nos sobaja, no nos regaña, nos da confianza y seguridad, sobre todo el amor que necesitamos para siempre estar en paz. Es la sede de nuestra intuición y es, en dado caso, nuestra intuición misma, nuestra sabiduría interior y nuestro amor. El corazón no se deja influir por las apariencias, las opiniones o las expectativas de los demás. El corazón sabe lo que realmente nos hace vibrar, lo que nos apasiona y lo que nos da sentido. Al elegir con el corazón podemos conectarnos con nuestra verdadera esencia y nuestro propósito en la vida. Podemos elegir lo que nos hace felices aunque vaya en contra de lo que nos han enseñado o de lo que la sociedad espera de nosotros. Un ejemplo claro de cómo elegir con el corazón puede cambiar nuestra vida es el ámbito amoroso. Muchas veces la razón nos dice que no nos conviene estar con alguien que no comparte nuestras mismas costumbres, religiones o estatus social. La razón nos dice que busquemos a alguien compatible con nosotros, alguien que cumpla con ciertos requisitos o expectativas. Sin embargo, el corazón puede llevarnos a enamorarnos de alguien que no cumple con esos criterios, pero que nos complementa y nos enseña algo nuevo, alguien que nos hace sentir vivos y nos ayuda a crecer como seres humanos, alguien que nos ama tal como somos y nos acepta con nuestros defectos y virtudes. ¿No es lo más importante eso? Por eso debemos aprender a escuchar nuestro corazón y dejar que él tome el control en ocasiones. No se trata de renunciar a la razón o actuar impulsivamente sin pensar en las consecuencias. Se trata de encontrar un equilibrio entre la mente y el corazón, entre la lógica y la intuición, entre el análisis y el sentimiento. Se trata de reconocer que estamos en este mundo para recordar lo que somos en realidad, para aprender lo que nos hace falta y evolucionar. Y esto solo es posible desde el amor. Si amamos sin esperar nada a cambio, creyendo y teniendo fe, podemos superar el sufrimiento y ver más allá de lo que nos muestra la realidad. Elegir con el corazón puede ser una forma de vivir más auténtica y plena. El corazón nos guía hacia nuestro destino y nuestro bienestar. El corazón no se equivoca ni miente. El corazón es siempre nuestro mejor aliado. Consejo 8. Nunca te arrepientas de tus decisiones. Una de las grandes lecciones de la vida es aprender a tomar decisiones sin arrepentirse. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos obligan a elegir entre dos o más opciones y no sabemos cuál es la mejor. Nos dejamos influir por el miedo, la duda, la culpa o la presión social y luego nos lamentamos de haber hecho lo que hicimos. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos ver las decisiones como oportunidades de crecimiento y evolución y no como errores o fracasos? ¿Qué pasaría si pudiéramos aceptar que cada decisión que tomamos nos lleva a un destino que ya está escrito en nuestra alma y que solo tenemos que descubrirlo? El problema constante del juicio es el que tenemos contra nosotros mismos. Cuando tomamos una decisión que no resulta como esperábamos, solemos culparnos, arrepentirnos y enseguida nos instalamos en el pasado, sea cual sea la lección que hayamos tomado. Quita el juicio de lo correcto e incorrecto. Ambos caminos te habrán llevado al mismo lugar, a tu propia evolución por medio de la experiencia. Uno puede gustarte, el otro puede lastimarte, pero al final ambos cumplirán su cometido, mostrando los recuerdos de tu alma por su constante crecimiento. Nunca te arrepientas de nada, al final solo tú eliges cómo sentirte. Esa es tu elección, ese es tu poder. El nunca arrepentirte de tus decisiones es la manera más efectiva de soltar el pasado e instalarte en el presente, el cual es necesario para ver las señales que nos llevan a la creación de nuestra realidad deseada. Lo hermoso de esta situación es cuando dejas de ser víctima, cuando dejas de culpar a alguien más, de tomarte todo de manera personal y te das cuenta de que los eventos existen y no tienen nada que ver contigo, pero a su vez te muestran todo lo que hay en ti. Entonces el poder de la elección se vuelve imprescindible. Tú eliges desde el punto de vista que lo veas, como víctima o como testigo. Esto te ayudará a aceptar, soltar y seguir adelante, lo cual es necesario para crear una realidad deseada.
pero esto es tan importante que las elecciones siempre sean con el corazón y nunca con la mente. La sociedad fomentará que vivas con el arrepentimiento si no sigues sus normas y costumbres, pero hay que entender que son sus normas y sus costumbres, no las tuyas. Y aunque te abrumen con juicios, desprecios y reproches, tu gran poder está en cómo elijas sentirte, entendiendo que nada ni nadie puede hacerte daño si tú no lo permites. Así que la próxima vez que tengas que tomar una decisión, hazla con confianza y alegría. No te preocupes por el que dirán los demás o por lo que podría pasar si te equivocas. Recuerda que no hay errores, solo aprendizajes. Recuerda que cada decisión es una oportunidad de crecer y evolucionar. Recuerda que eres el creador de tu propia realidad y tienes el poder de elegir cómo vivirla. Consejo 9. Aceptación y tolerancia. Deja de querer siempre tener la razón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué discutimos tanto con los demás? ¿Por qué nos empeñamos en tener siempre la razón y en demostrar que lo que pensamos o creemos es lo correcto y que los demás viven en el error? ¿Qué ganamos con eso? Te invitamos a reflexionar sobre la importancia de abandonar el juicio y de abrirnos al aprendizaje que nos ofrecen las diferentes perspectivas de la vida. Muchas veces nos dejamos llevar por la necesidad de tener siempre la razón. Creemos que nuestra forma de ver el mundo es la correcta y que los demás deben pensar igual que nosotros. Nos dividimos en buenos y malos, en ellos contra nosotros, en superiores e inferiores. Pero lo cierto es que solo somos seres humanos con experiencias, valores y creencias distintas, y que al final compartimos una misma conciencia con distintas perspectivas solamente. Al final, todos somos uno. Las diferencias de clases, razas e ideologías son los que han hecho que nos destruyamos como humanidad. Hemos generado guerras, violencias y odio por defender nuestros intereses y por imponer nuestra visión del mundo. Pero ¿por qué tu manera de pensar es mejor que la de otra persona? ¿No es solo una percepción moldeada por tu educación, cultura y tu entorno? Juzgar a las personas por sus creencias y costumbres pensando que lo que nosotros creemos debe imponerse solo nos trae sufrimiento. Nos alejamos de los demás, nos cerramos al diálogo y al entendimiento. Nos perdemos la oportunidad de conocer otras realidades y de enriquecernos con ellas. Cuando discutimos por sentirnos más o mejor que otra persona, por nuestro conocimiento, nivel social, etc., es algo irrelevante, sin sentido, que no deja absolutamente nada, solo rivalidades, menosprecio y frustración. Es el lenguaje del ego, la estructura de la soberbia, que no es más que un vacío tan grande que se guarda dentro de nosotros mismos. Todas las personas tienen algo que aportar. Todos podemos aprender algo de cada persona, por eso la humildad es el camino al conocimiento, porque nos damos la oportunidad de escuchar, procesar y luego ejecutar en consecuencia nuestra vida ideal. El guardar silencio, escuchar y valorar lo que cada persona piensa sin juzgarla, podemos tener empatía, ponernos en su lugar y comprender por qué piensa lo que piensa o hace lo que hace. No tenemos por qué imponer nada, solo comprendernos a nosotros mismos a través del otro. Cuando dejamos de sentir la necesidad de tener la razón y de imponer nuestra manera de pensar y actuar a los demás, nos quitamos un gran peso, volvemos a nuestros pensamientos personales y ligeros y nos damos la oportunidad de aprender de los demás viviendo sus vidas. Esta actitud nos permite vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás, nos libera de conflictos innecesarios y nos abre a nuevas posibilidades, nos hace más felices y más sabios. Por eso te invito a dejar de tener la necesidad de siempre tener la razón. Verás cómo tu vida se vuelve mucho mejor y más ligera. Consejo 10. El camino a la evolución es solitario. ¿Qué significa evolucionar? ¿Es posible hacerlo en compañía de otros o es un camino solitario? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos plantear buscando un mayor crecimiento personal y espiritual. Vamos a reflexionar sobre el proceso de evolución o de despertar de conciencia y cómo afecta nuestras relaciones con quienes amamos. Esto implica que a veces quienes amamos no nos pueden acompañar en nuestra evolución. Puede que no estén preparados, que no compartan nuestra visión o que simplemente tengan otro destino. Esto puede generar frustración, tristeza o culpa, pero debemos aceptar con amor y respeto. No podemos forzar a nadie a cambiar ni a juzgar su proceso. Tampoco podemos renunciar al nuestro por miedo a perderlos. La evolución requiere de valentía, compromiso y soledad. Sí, mucha soledad, porque solo en el silencio de estar con nosotros mismos podemos escuchar la voz de nuestra alma que nos guía y nos revela nuestro verdadero ser. Solo en la soledad podemos acceder al conocimiento que guardamos en nuestro interior y que el ruido del mundo exterior nos impide percibir. Solo en soledad podemos liberarnos de las ataduras del ego que nos hace depender emocionalmente de los demás para sentirnos completos e incluso para existir.
Cuando logramos evolucionar, nuestra relación con nosotros mismos y con los demás cambia radicalmente. Ya no necesitamos la compañía de nadie para ser felices, sino que elegimos desde el corazón. Ya no buscamos proveer ni cuidar de otros para sentirnos útiles, sino que lo hacemos desde el amor. Ya no nos hacemos responsables de la vida de nadie más que la nuestra, sino que respetamos la libertad y la autonomía de cada ser. Evolucionar es un camino personal y solitario, pero también es un regalo maravilloso. Es una forma de honrar nuestra existencia y nuestra esencia. Es una forma de vivir plenamente y en armonía con todo lo que somos y con todo lo que nos rodea. Consejo 11. Hazte siempre responsable. Algunas veces pensamos que no podemos vivir la vida que queremos por terceras personas, por nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, etc. Siempre se suele encontrar al culpable de nuestra situación. Pero en realidad es que al final solamente tú eres responsable de tu propia vida, igualmente las demás personas. Solo nosotros somos los responsables de lo que vivimos y de cómo lo vivimos. Y esta vida es el resultado de nuestras acciones y decisiones pasadas, donde existen dos opciones: el hacerse responsable y tomar el control de nuestra vida, o vivir como víctima culpando a otro de lo que nos pasa. Cuando te haces responsable y no te arrepientes de tus decisiones, la magia comienza a ocurrir. No todas las elecciones son fáciles ni agradables, muchas de ellas son complicadas y ponen a prueba nuestro sistema de creencias, nuestra confianza y nuestra voluntad. Nos enfrentamos a situaciones complejas que nos desafían, nos frustran y nos hacen dudar de nosotros mismos. ¿Qué hacer ante estas circunstancias y cómo superarla y salir fortalecidos? La clave está en no evitarlas ni negarlas, sino afrontarlas con responsabilidad y amor. Mientras más evitemos las situaciones complejas de nuestra existencia, la misma lección se repetirá varias veces y cada vez va a ser más difícil, al punto de ser definitiva para nuestra existencia humana. No podemos escapar de nuestras responsabilidades, pero sí podemos elegir cómo vivirlas. Recuerda que no existen decisiones malas o buenas, todo depende de la perspectiva de cada quien. Las decisiones que tomamos nos llevan a adquirir responsabilidades que debemos afrontar, tal y como suceden. Aún así, tú eres el dueño de tu realidad y puedes resolver todo mediante tu imaginación. La imaginación es una herramienta poderosa que nos permite crear la realidad que deseamos. Siempre visualiza cómo quieres que todo suceda, pero afronta cada responsabilidad que se te presente, ya que todo sucede por una razón y todo tiene que ver contigo, aunque nada sea lo que parece. Cuando imaginamos con fe y confianza, estamos alineando nuestra energía con la del universo y así facilitamos el proceso de manifestación. Pero si imaginamos con miedo y duda, estamos bloqueando nuestra capacidad de crear y atraemos más de lo mismo que nos está complicando la existencia. Por eso es importante que tomemos decisiones desde el corazón y con base a nuestros valores, creyendo, confiando en nosotros mismos y en la vida. Este método hará que todo lo que deseamos se manifieste tal y como lo deseamos y que las lecciones sean más simples y gratificantes. Así que siempre esté responsable de tu vida, porque aunque la noche sea oscura, siempre habrá un nuevo amanecer y ese amanecer será el reflejo de tu sanación interior. Consejo 12. El miedo es el velo ilusorio del paraíso. Imagina tomar el miedo como guía para actuar e incluso tomar decisiones. Si hacer algo te da miedo, felicidades, acabas de descubrir tu señal para continuar por ese camino. Aunque no lo creas, tu camino siempre va a ser el miedo. El miedo es una emoción básica que tiene una función adaptativa, nos alerta de posibles amenazas y nos prepara para reaccionar ante ellas. Sin embargo, el miedo también puede convertirse en un obstáculo que nos impide crecer y alcanzar nuestros sueños. El miedo surge cuando nuestra mente percibe algo como peligroso o diferente a lo habitual y activa un mecanismo de defensa que busca mantenernos a salvo en el mismo sitio. Así, cualquier cambio o novedad se interpreta como una amenaza potencial y se genera una respuesta de ansiedad que nos paraliza o nos hace huir. Pero, ¿es realmente tan peligroso lo que nos asusta? ¿O se trata de una ilusión creada por nuestra propia imaginación? Para poder evolucionar como personas necesitamos salir de nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuestros miedos. Solo así podemos descubrir nuevas posibilidades, aprender nuevas habilidades y desarrollar nuestro potencial. Cuando nos atrevemos a hacer lo que nos da miedo, nos damos cuenta que no es tan terrible como pensábamos y que la experiencia nos ha aportado un gran aprendizaje y satisfacción. De esta forma, el miedo se convierte en un aliado que nos indica el camino a seguir para lograr todos y cada uno de nuestros objetivos. Uno de los miedos más comunes que nos impide actuar según nuestro corazón es el miedo al juicio de los demás. Nos preocupa qué pensarán o dirán de nosotros si hacemos algo diferente a lo establecido por la norma social. Esto nos limita y nos hace renunciar a nuestra autenticidad, pero ¿realmente importa tanto la opinión de los otros?
otros o es más importante la tuya propia? Para superar este miedo debemos de dejar de juzgar a los demás y a nosotros mismos y entender que no hay forma correcta o incorrecta de vivir, sino que todo depende de nuestra perspectiva. Además, debemos ser conscientes de que no somos el centro de atención de nadie y que la mayoría de las personas están ocupadas pensando en sí mismas. Así podremos liberarnos del peso de las expectativas ajenas y tomar decisiones basadas en nuestros valores y deseos. Esta es la mejor forma de ver al miedo como una oportunidad para crecer y ser felices. Consejo 13. Todo es imaginación. ¿Qué es lo que hace sentirnos vivos y qué nos da esperanza y alegría? ¿Qué es lo que nos permite escapar de la realidad cuando ésta se vuelve demasiado dura? Para muchos la respuesta es una sola: la imaginación. La imaginación es el poder más grande que tenemos como seres humanos, porque nos permite crear mundos y realidades alternativas que solo existen en nuestra mente, pero que pueden influir en nuestra vida de formas increíbles. Te voy a mostrar cómo la imaginación puede ser tu mejor aliada para vivir una vida plena y feliz sin importar qué circunstancias te están rodeando. La imaginación es algo que nadie puede quitarte y solo tú puedes acceder a ella. No importan las circunstancias en las que te encuentres, ni si estás esclavizado o en un entorno hostil. Si tienes imaginación, lo tienes todo. Si imaginas, creas realidades y tu imaginación es capaz de cambiarlo todo, especialmente tu propia vida. La imaginación es la fuente de toda creatividad, de toda innovación y de todo arte. Es lo que nos hace diferentes a los animales y a las máquinas. Es lo que nos hace humanos. Uno de los principios del pensamiento hermético es el mentalismo, que nos enseña que todo es mente. Todo lo que concibes en tu mente puede hacerse realidad. Algunos autores explican que la mente, el cerebro en sí, es como un decodificador que transforma la energía en pensamientos, que luego se reflejan en el mundo real. Volviendo a los dichos populares, uno de ellos dice: ten cuidado con lo que deseas porque podría convertirse en realidad. Este dicho es importante porque nos muestra que todo lo que queremos, así como lo que no queremos, puede crearse y puede funcionar a nuestro favor o en nuestra contra. La clave es enfocarnos solo en lo que queremos y no salirnos de eso. La verdadera libertad está en la imaginación y nadie puede quitárnosla. Tenemos el control absoluto de ella y como creadores divinos, todo lo que imaginamos puede crearse únicamente desde nuestro pensamiento, desde nuestra imaginación. Pero no basta con imaginar, también hay que actuar, hay que poner en marcha nuestros planes y proyectos, hay que darles forma y vida, hay que hacerlos realidad. La imaginación puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, todo depende de cómo la uses y de qué tipo de pensamientos alimentes. Si usas tu imaginación para crear escenarios positivos, para visualizar tus metas y sueños, para inspirarte y motivarte, entonces estarás aprovechando al máximo este maravilloso don. Pero si usas tu imaginación para crear escenarios negativos, para anticipar problemas y fracasos, para desanimarte y desesperarte, entonces te estás desperdiciando este valioso recurso. La imaginación tiene el poder de cambiar tu vida. Puede hacerte feliz o infeliz, puede hacerte sentir libre o atrapado, puede hacerte sentir vivo o muerto. Tú decides cómo quieres usarla y qué tipo de vida quieres vivir. Recuerda siempre que la imaginación no tiene límites. Y si piensas en tu vida como tu imaginación, entonces tu vida no tiene límites y puedes vivir todo lo que llegues a imaginar. Consejo 14. Ama tu luz, pero también ama tu sombra. ¿Alguna vez te has sentido culpable por algo que has hecho o te has juzgado demasiado? Bueno, déjame decirte que no hay necesidad de hacerlo. En este mundo todo está conectado y equilibrado, y eso incluye nuestras luces y sombras. Permíteme llevarte un viaje de autodescubrimiento y amor propio. Cada uno de nosotros tiene diferentes aspectos en nuestra personalidad. Algunos son brillantes, mientras otros pueden ser oscuros. Pero aquí está la clave. Todos esos aspectos son parte de lo que nos hace únicos y especiales. Imagínate que tu luz es como el sol y tu sombra es como la luna. Ambos existen y son igualmente importantes. Cuando vivimos desde el amor y aceptamos esta dualidad en nosotros mismos, podemos experimentar una vida más plena. En realidad no hay bien ni mal, solo diferentes facetas que nos ayudan a crecer y aprender. Es como un juego de equilibrio en el que todos los elementos se complementan entre sí. Por eso es vital amarnos a nosotros mismos y amar a los demás con sus defectos y sus virtudes, porque todos formamos parte de este gran rompecabezas llamado vida. Ahora déjame hablarte de algo muy interesante, el caos. ¿Sabías que abrazar el caos también es parte del amor? A veces las cosas no salen como esperamos y pueden parecer un poco confusas o caóticas, pero es en ese caos donde están las oportunidades para crecer y cambiar. Acepta esa parte oscura que todos tenemos y no tengas miedo de explorarla. Reconoce tus errores y aprende de ellos, pero no te juzgues, perdónate a ti mismo y ámate, porque eso te ayudará a actuar desde una nueva conciencia.
El juicio es como una ilusión que nos impide ser verdaderamente libres. Cuando dejamos de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, podemos tomar el control de nuestras vidas. No permitas que las opiniones de la sociedad o las creencias limitantes te detengan. Cada uno tiene su propio camino y no hay una única manera de hacer las cosas. Al soltar el juicio nos convertimos en expertos de nuestras propias vidas y podemos disfrutar de cualquier situación que se nos presente. En resumen, recuerda siempre amarte y aceptarte a ti mismo. Eres una mezcla única de luces y sombras, y eso es lo que te hace especial. Deja de juzgar y comienza a abrazar todas tus partes. Apóyate, comprende y ámate incondicionalmente. Cuando lo hagas, notarás cómo tu realidad se transforma en algo cada vez más hermoso y gratificante. Así que deja brillar tu luz y no temas a tu sombra. Eres increíble tal y como eres. Consejo 15. La perfección solo es cuestión de perspectiva. ¿Sabes qué es la perfección? Muchas veces tratamos de encajar en los estándares que la sociedad nos impone, pero déjame decirte algo, la perfección está en los ojos de quien la ve. Cada persona tiene su propia perspectiva y lo que puede ser imperfecto para alguien puede ser perfecto para ti. Así que te invito a descubrir la importancia de vivir de acuerdo a cómo te sientes y a respetar las diferentes visiones de los demás. A veces nos vemos influenciados por el juicio y el ego, buscando encajar en moldes preestablecidos, pero te digo algo, la verdadera perfección radica en seguir nuestra propia verdad y vivir según lo que nos haga sentir bien. No permitas que los juicios de los demás definan tu vida, porque en realidad esos juicios reflejan sus propias creencias y no tienen nada que ver contigo. No lo tomes personal, porque eso solo te impedirá disfrutar plenamente de tu vida. Vivir auténticamente significa vivir de acuerdo a tus propias convicciones, valores, basándote en lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Esa es la verdadera perfección en realidad, pero recuerda que es válida solo para ti. Es importante comprender que no debemos imponer nuestra visión a los demás. Puedes vivir desde tus valores y seguir tu corazón, pero esto no significa que todo será fácil o que no enfrentarás dificultades. El dolor y los desafíos son lecciones necesarias para recordar, sanar y evolucionar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear su propia perfección y compartirla con los demás. Aunque no compartamos la misma perspectiva, somos una expresión única y valiosa. Respetar las diferentes visiones de los demás sin juzgarlas puede enriquecer nuestro entorno, ya que la inspiración se encuentra en todas partes. Vivir de acuerdo a nuestro corazón y tomar decisiones basadas en nuestros valores es fundamental. Nunca te arrepientes de tus elecciones porque cada una de ellas te enseñará algo importante sobre ti mismo. En conclusión, te invito a abrazar tu propia perfección, esa que es única y personal para ti. Al mismo tiempo, recuerda respetar y valorar la perfección de los demás, incluso si difiere de la tuya. Cada perspectiva es valiosa y puede enriquecer nuestras vidas. Vive auténticamente, sigue tu corazón y nunca dejes de aprender y crecer. Encuentra tu perfección y compártela con el mundo. Consejo 16. Son tus acciones las que te definen, nunca tu origen. No importa de dónde vengas ni cuál sea tu origen, lo que realmente te define como persona son las acciones que eliges llevar a cabo. Vamos a explorar cómo el perdón, el amor, el conocimiento guían nuestras acciones independientemente de nuestra raza o origen. Descubriremos cómo nuestras elecciones basadas en el amor nos permiten evolucionar plenamente. Recuerda que tu identidad no está determinada por tu raza, condición social o económica, sino por tus acciones. El perdón, el amor y el conocimiento son elementos claves para guiar nuestras acciones. No importa cuál sea nuestro origen, al actuar desde el amor somos capaces de perdonar y crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra verdadera identidad se construye a través de nuestras acciones, no por características externas. Cada pensamiento que tenemos genera una emoción que a su vez nos impulsa a realizar una acción. Estas acciones moldean nuestra realidad. Cuando nos dejamos guiar por el amor y la intuición, creamos una realidad en armonía con nuestros pensamientos y deseos. Nuestras acciones conscientes y basadas en el amor nos permiten vivir las experiencias deseadas y nos brindan el conocimiento necesario para evolucionar. A menudo tendemos a juzgar a las personas según su origen, raza o condición social. Sin embargo, la verdad es que son las acciones las que verdaderamente definen a una persona y la llevan a ser quien realmente desea ser. A veces nuestras acciones pueden ser inconscientes y nos llevan por un camino de autodefinición constante, aplicando la ley universal de causa y efecto, lo que en la última instancia crea nuestra realidad. Si elegimos nuestras acciones con el corazón, basándonos en nuestros valores y asumiendo la responsabilidad de ellas, siempre estaremos en un camino de evolución personal. Es fundamental comprender que nuestros orígenes no nos definen, sino que somos nosotros quienes definimos nuestra identidad a través de nuestras acciones.
En conclusión, independientemente de nuestros orígenes, somos definidos por las acciones que llevamos a cabo en nuestras vidas. El perdón, el amor y el conocimiento nos guían en nuestras elecciones diarias. No permitas que tu raza, condición social o económica te limite, porque son tus acciones las que determinarán quién eres en realidad. Recuerda que el amor y la responsabilidad son los pilares que te llevarán por el camino de la evolución personal. Elige tus acciones con sabiduría y construye la realidad que deseas vivir, así que no te preocupes por tu raza o condición social. Al final, tú eres quien define tu propio destino. Consejo 17. Cada día puedes ser alguien diferente. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en tu pasado creyendo que tus acciones definían quién eras? Quiero recordarte que siempre hay una oportunidad para ser mejor y crear la vida que deseas. Tu pasado no te define, son tus acciones conscientes y actuales las que moldean tu futuro partiendo del amor. Puedes transformarte y perseguir tus sueños en cualquier momento. Recuerda que nunca es demasiado tarde para ser alguien diferente. A veces nos aferramos a lo que fuimos o a las oportunidades que dejamos pasar. Sin embargo, no te juzgues ni te arrepientas de tus decisiones pasadas. Eres una persona en constante evolución y crecimiento. Lo que importa es quién eres hoy y cómo eliges actuar en el presente. Cada día es una oportunidad para cambiar la vida que no te satisface, dejar atrás relaciones que ya no te llenan o perseguir tus sueños más profundos. A medida que nos volvemos más conscientes, nuestras decisiones se vuelven más alineadas con nuestros pensamientos y sentimientos. No juzgues el pasado de las personas ni te juzgues a ti mismo por tu pasado. Recuerda que todos cambiamos a lo largo del tiempo. Las experiencias y el conocimiento que adquirimos nos transforma y nos ayuda a crecer, por ende, a ser diferentes. Es fundamental guardar silencio y escucharnos a nosotros mismos. En nuestro interior reside la sabiduría necesaria para descubrir quiénes somos en esencia. No vivamos basados en las opiniones externas ni en lo que se nos dice que debemos hacer. Cada uno de nosotros tiene un criterio único y auténtico que proviene del corazón. Ahí es donde encontramos la información necesaria para descubrirnos y ser diferentes cada día. Abraza el cambio y permítete ser tu verdadero ser. Nunca es tarde para ser quien realmente deseas ser y vivir la vida como el hermoso sueño que es en realidad. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer, transformarse y perseguir tus sueños. Con amor y determinación puedes crear la vida que tú quieras. En conclusión, no dejes que tu pasado te limite. Siempre hay una oportunidad para ser mejor y crear la vida que deseas. Tus acciones conscientes en el presente son las que van a definir tu futuro. No te juzgues por tus decisiones pasadas, pues eras una persona distinta en ese momento. Guarda silencio y escúchate a ti mismo y sigue tu propio criterio basado en el amor que emana de tu corazón. Abraza el cambio y vive la vida como el hermoso sueño que es realmente. Recuerda que siempre tienes la capacidad de ser quien realmente deseas ser. Consejo 18. Nada es imposible. En la vida es importante darnos la oportunidad de creer en lo que muchos consideran imposible. ¿Sabes que lo imposible en realidad no existe? Al creer y confiar en nosotros mismos, comprendiendo que todo comienza en nuestra imaginación, podemos romper los límites y crear nuestra propia realidad. Exploraremos la importancia de creer en lo que pareciera imposible y cómo eso nos lleva a ser responsables de nosotros mismos. Los límites que percibimos están en nuestra imaginación, pero la imaginación no tiene fronteras. Al adoptar el pensamiento de que todo es posible, nos convertimos en los creadores de nuestras vidas. Aunque en ocasiones parezca que nuestra vida depende de otros, en realidad tenemos el poder de cambiar las cosas. La voluntad es el motor de la creación. Al escuchar a nuestro corazón y seguir nuestra intuición, descubriremos los caminos y decisiones que nos conducen hacia la realidad que deseamos. Sabiendo que no hay límites, nos damos cuenta de que todo es posible. Podemos ser y hacer todo aquello que nuestra imaginación nos otorgue. Nada es imposible excepto aquello que no somos capaces de imaginar. La clave está en abrir nuestra mente y permitirnos soñar en grande. En resumen, no hay límites para tus sueños. Todo es posible cuando crees en ti mismo y te permites imaginar más allá de lo convencional. No existe lo imposible, solo aquello que no se puede concebir. Tú eres el creador de tu realidad. Toma la responsabilidad de tu vida y camina por la senda de tus sueños. No permitas que los límites te detengan. Imagina, sueña y alcanza todo lo que deseas. Recuerda, lo imposible es solo una ilusión frente al poder de tu imaginación. Consejo 19. El amor es lo único que nos pertenece. En nuestra sociedad a menudo tendemos a condicionar el amor y llenarlo de expectativas. Esperamos ser correspondidos en todo y nos decepcionamos cuando éstas no se cumplen. Sin embargo, ¿qué pasaría si aprendiéramos a amar sin esperar nada a cambio? Exploraremos la importancia de amarnos primero a nosotros mismos sin depender de los demás y cómo eso nos permite amar incondicionalmente.
En ocasiones escuchamos frases como no me das lo mismo que yo te doy o tienes que corresponder a mi esfuerzo y sacrificio. Nos llenamos de expectativas y esperamos ser recompensados en la misma medida que creemos o sentimos merecer. Sin embargo, en la mayoría de los casos nuestras expectativas son más grandes que lo que recibimos y nos decepcionamos constantemente. ¿Qué sucedería si nos libráramos de nuestras expectativas? Si en primer lugar nos amamos y somos fieles a nosotros mismos, nos convertimos en seres completos. Recordemos que un ser completo no necesita nada más. Al no esperar nada de los demás, cualquier cosa que recibamos será ganancia, ya sea poco o mucho. El amor incondicional no se trata solo de amar al otro sin esperar nada a cambio, sino de amarnos lo suficiente a nosotros mismos de no necesitar nada del otro. Al no necesitar nada de nadie, nos permitimos amar simplemente por el hecho de amar, y eso lo cambia todo. Cuando nos damos la oportunidad de amar a otros por el simple hecho de que existen, sin juzgarlos, sin importar cómo sean o lo que hagan, encontramos paz interior. Ya no nos aferramos a relaciones enfermizas ni tenemos necesidades desesperadas. Al amarnos emocionalmente de manera autónoma, tenemos la capacidad de amar a los demás sin pedir ni esperar nada a cambio. Simplemente amar. Esto elimina las decepciones, las necesidades y las razones por las que nos lamentamos constantemente por las acciones de los otros. Todo se resume al amor. El amor es lo único que realmente nos pertenece, no las personas. Solo el amor que podemos sentir y brindar a los demás, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio, desde lo más profundo de nuestro espíritu. Esto no significa ser permisivos ni permitir maltratos o desprecios. Al amarnos a nosotros mismos, nuestro espíritu nos guiará, guiado por la intuición sobre cómo respetarnos a nosotros mismos, que somos lo más importante. Esto automáticamente hará que no permitas que nadie te falte al respeto. Al amarnos nosotros mismos de manera natural podemos amar a los demás, porque el amor es lo único que verdaderamente nos pertenece, y esto será siempre. En conclusión, el amor incondicional implica amar sin expectativas ni condiciones. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos primero, sin depender de los otros, para poder amar completamente a los demás, liberar nuestras expectativas y amar por el simple hecho de amar nos brindará paz interior. El amor es lo único que realmente nos pertenece, nunca a las personas. Al amarnos a nosotros mismos, nos convertimos en un verdadero ser. Consejo 20. El perdón rompe las cadenas del sufrimiento. En la vida a veces nos enfrentamos a circunstancias difíciles que pueden dañarnos o hacernos sentir víctimas de injusticias. Es fundamental comprender que a pesar de lo dolorosas que puedan ser estas experiencias, tienen un propósito. Cuanto más conscientes seamos, más pronto podremos entender por qué ocurren. Exploramos el poder del perdón como antídoto para liberarnos del sufrimiento y encontrar nuestra propia sanación. Cuando nos encontramos inmersos en situaciones dolorosas, es común tomarlo de manera personal. Esto puede generar rencor e incluso deseos de venganza hacia aquellos que creemos que nos han dañado, creando un ciclo de dolor y sufrimiento. A veces incluso construimos cadenas de sufrimiento que nos afectan cada vez más. El perdón es capaz de superar cualquier obstáculo, nos permite vivir en el presente y dejar atrás un pasado que solo contiene dolor y en ocasiones sufrimiento. Al perdonar nos liberamos, nos sanamos y nos brindamos la oportunidad de vivir plenamente en el presente. Pase lo que pase, cuando comprendemos el significado profundo del perdón en nuestras vidas, nos resulta más sencillo enfocarnos en nuestros sueños y deseos. No llevamos rencores ni cargas emocionales, no hay nada que arrastrar, por lo tanto el perdón nos brinda la libertad necesaria para ser verdaderamente libres. El perdón posee un poder transformador, nos libera de cadenas emocionales y nos brinda sanación interior. Al perdonar podemos vivir plenamente en el presente y dejar atrás un pasado doloroso. No importa lo que hayamos experimentado, el perdón nos permite enfocarnos en nuestros sueños y deseos sin rencores ni cargas emocionales. Así que recuerda que el poder del perdón y permítete que te lleve hacia la libertad y a la plenitud de tu vida. Perdona para ser libre y vivir en paz. Consejo 21. Nunca cargues con culpas. En algunas ocasiones de nuestra vida cometemos acciones de las que nos podemos arrepentir, incluso sentirnos culpables. También podemos dañar a otras personas con nuestras decisiones y entrar en un estado de juicio. Sin embargo, es importante reflexionar sobre nuestras transgresiones y aprender de ellas. Explicaremos la importancia de asumir la responsabilidad de nuestras acciones, aceptar las consecuencias y utilizar nuestras experiencias para ayudar a otros a elevar su conciencia social. A menudo caemos en pensamientos y creencias que nos hacen pensar que tenemos la razón y que somos superiores a otros debido a nuestra ideología, clase social, etc. Estos pensamientos pueden
pueden llevarnos a transgredir o dañar a otras personas. Sin embargo, llega un momento en el que nuestra conciencia se despierta y nos arrepentimos de eso, pero empezamos a culparnos por nuestras acciones. En lugar de juzgar y dañar a otros, comenzamos a juzgarnos y culparnos a nosotros mismos, y esto nos quita de vivir en el presente y estancarnos en un pasado al que ya no pertenecemos. Es importante tener en cuenta la ley universal de la causa y el efecto. Debemos asumir la responsabilidad de nuestras acciones, ya que siempre traen consecuencias en proporción al daño causado. Sin embargo, también podemos aprender de nuestras experiencias y transgresiones para crecer y ayudar a otros en situaciones similares. Un ejemplo notable es la película de historia americana X dirigida por Tom Kay en 1998. En esta impactante historia, un hombre racista comete un crimen atroz contra un joven afroamericano. Termina en prisión donde conoce y se hace amigo de otro afroamericano que incluso le salva la vida. A través de esta relación comienza a ver la vida desde la perspectiva del otro lado, lo que lo lleva a una profunda toma de conciencia. A partir de entonces ayuda a otros jóvenes a tomar conciencia de la situación. Desafortunadamente, la ley de la causa y el efecto sigue su curso y él debe enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Al igual que en estos ejemplos, si experimentas culpa o arrepentimiento por algo que has hecho, es importante asumir la responsabilidad, aceptar las consecuencias y disculparte si es necesario. Además, podemos utilizar nuestras transgresiones como una oportunidad para sanar y ayudar a otros. A través de nuestra conciencia y experiencias podemos elevar la conciencia de nuestra comunidad y mostrarle a otros las consecuencias de ciertos actos. Es fundamental aprender de nuestras transgresiones y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Aceptando las consecuencias, disculpándose si es necesario y utilizando nuestras experiencias para ayudar a otros, podemos contribuir a la sanación y elevar la conciencia social. Recordemos que nuestras transgresiones pueden convertirse en oportunidades de crecimiento y cambio positivo. Asume la responsabilidad y sé un agente de la transformación del mundo. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de la senda del espíritu. 21 consejos de una vida sin sufrimiento. Verás que si los vas integrando, poco a poco se transformará y harás de tu vida un sueño lúcido donde podrás experimentar todo cuanto desees. Espero de todo corazón te sea de utilidad este audiolibro. Para mí ha sido todo un verdadero placer escribirlo y grabarlo para ti. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer.